Qué tal, queridas amigas y amigos de Latinoamérica que siguen todavía con nosotros en esta Cumbre Internacional de Derechos Humanos? Bueno, pues es para nosotros un gozo que continúen con nosotros. Hemos tenido muy buena aceptación por parte de ustedes y eso nos encanta. Y vamos a continuar con una ponencia fabulosa de un representante de Costa Rica. Él es el doctor Jorge Leiva Poveda. Les voy a platicar un poquito acerca de la enorme trayectoria que tiene el doctor Jorge. Él es doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho 2010, es máster en Protección en Derechos Humanos 2006 y especialista en Derecho Internacional Público 2004, ambos grados por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Además, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca 2008, España, y cuenta con un diplomado en Derecho Público del siglo XXI 2014 por la University for Peace, Universität Heidelberg, Alemania. Ha sido profesor universitario de Derecho Público, Derecho Administrativo y es profesor de Derechos Humanos y Contencioso Administrativo de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la República de Costa Rica. Mandamos un enorme abrazo a Costa Rica. Fue letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y actualmente es juez propietario del Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica. Ha laborado como abogado litigante en temas de derecho público y derechos humanos. Ha sido miembro de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y miembro de la Comisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial de Costa Rica. Es autor de libros, videos y artículos especializados en materia de derecho público interno e internacional y derechos humanos, publicados en diversos países de América y Europa. Pues querido doctor Jorge, no puedo más que agradecerle a usted esta posibilidad que nos da desde recibirnos en su hogar y de manera remota, pues transmitirnos toda su expertise y sus conocimientos. Dejo a usted los micrófonos de esta cumbre internacional y le envío un muy fuerte abrazo desde México. Saludos desde Costa Rica y quiero agradecer a doña Eloís Dix por la invitación y a través de ella a la CONAMEX para poder participar en esta cumbre. Es un honor para mí participar en la Cumbre Internacional de Derechos Humanos 2020 y felicitar particularmente a la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados. Me encanta este lema de la visión joven del derecho. Esperemos que sea así. Voy a dar una serie de ideas y comentarios en mi condición personal. Evidentemente no represento al Poder Judicial de Costa Rica y como verán el tema de todas maneras es más procesal e internacional. Quiero agradecer además, sé que estamos en la hora de almuerzo, así que para todas y todos los que nos están escuchando un doble agradecimiento. Quiero disculparme, el retraso en el inicio no se debió a la organización. Tuve un problema técnico, pese a que estuve preparado media hora antes, justamente al momento de iniciar, pues algo pasó con el equipo y tuve que reemplazar el tema de la computadora. Aclaro además que no me gusta leer las presentaciones, así que va a ser una conversación un poco más fluida lo que vamos a tener hoy. Sin embargo, esta va a ser una presentación muy diferente para mí de lo que habitualmente hago, y es que lo que vamos a hacer es que les voy a transmitir una serie de resoluciones y ya van a ver por qué. Como lo habrán visto estos días, el alcance, la magnitud, la variedad de los temas de derechos humanos son, por decirlo menos, no sé, el ejemplo que se me ocurre es una galaxia de temas, gigantesco, variado, con muchos sectores, tan diferente y tan variable, valga la reiteración, como situaciones humanas se nos pueden presentar a todos los hombres y las mujeres de este planeta. Pero la riqueza de esta galaxia, para seguir con el ejemplo, a veces hace que nos olvidemos de otras galaxias igualmente ricas y no menos importantes. Temas como el de la prueba o el de los hechos son otras galaxias igualmente relevantes para tener éxito en el litigio de defensa de derechos humanos. Hay un viejo y muy importante aforismo latino que se le atribuye a Justiniano, aunque no está, creo yo, hasta donde tengo entendido, confirmado que fue él el que lo dijo, y lo voy a decir en español porque me interesa que lo entendamos todas y todos.
el aforismo dice, denme hechos y pruebas y yo les daré justicia. Es que esta idea, este axioma que se recoge en esa oración es fundamental, porque las pruebas y los hechos son la base del éxito del litigio en derechos humanos para poder hacer efectivo ese derecho sustantivo, esos derechos humanos de fondo de los que han estado hablando en estos días en esta cumbre. Es por eso, y pensando que esta actividad está organizada por la CONAMEX y además por la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados, que le propuse a doña Eloís que tratáramos el tema de la prueba, pero no el tema de la prueba en nuestros sistemas internos, ni lo que la Corte ha dicho de la prueba en el sistema penal o en el sistema civil, sino de cómo probar los hechos, las violaciones en un proceso internacional de protección de derechos humanos. Miren, a la hora de preparar esto, sé que un grupo importante de las personas que nos están viendo en este momento en vivo o que verán el video más adelante son abogados y abogadas, pero también creo importante que esta actividad sirva para ponernos, en los zapatos de las víctimas, de los testigos, de los peritos, de los notarios, de los fedatarios públicos. Ahorita van a ver por qué hago esta precisión, de los vecinos, de los sitios y los lugares donde se dieron violaciones de derechos humanos y particularmente de las y los defensores de derechos humanos. Para quienes han tenido la experiencia de litigar en derechos humanos en el nivel internacional o supranacional, pues si son de estos lugares latinoamericanos, todos tenemos una raíz común. Nuestros sistemas son bastante similares, pues obviamente habrán algunas precisiones en atención a nuestra realidad política e histórica. Sin embargo, todos tenemos aquí en Latinoamérica un sistema jurídico derivado de lo que en la universidad nos hablaban del civil law o del derecho continental. Y entonces, cuando un abogado, independientemente de la edad, o una abogada se enfrenta a un litigio internacional y es la primera vez que está en este contexto, pues lo que sucede es que, pues, como litigaríamos en el derecho nacional, lo que hacemos es que vamos y revisamos las convenciones. ¿Y qué nos sucede cuando revisamos las convenciones? Que nos encontramos catálogos importantes desarrollados en materia de derecho sustantivo, pero muy poco en materia procesal. Y en cuanto al tema de los hechos o de la prueba, es casi inexistente. Entonces, instintivamente lo que hacemos es que nos vamos a buscar, como correspondería un profesional o una profesional responsable, a revisar, por ejemplo, el reglamento de la Corte. Y ahí nos llevamos una menuda sorpresa, una sorpresa gigantesca. Y es que revisando el reglamento de trabajo de la Corte nos encontramos que solo hay 4 artículos en materia de prueba. Y además son cortos, pequeños, tienen algunos principios generales, pero no desarrollan la vastedad de aspectos probatorios que se dan en cualquier proceso, sea supranacional o en los ordenamientos domésticos. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Viendo la práctica de lo que sucede en los procesos en el nivel supranacional, tanto en el sistema interamericano como en los comités de supervisión de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, los abogados y las abogadas a veces cometemos un error enorme, y es al no tener recursos para saber qué aplicar, nos vamos a nuestro derecho interno, y este error tiene 2 problemas gigantescos, uno jurídico y uno, por decirlo así, real. Y es que en la parte jurídica, el litigio internacional de los derechos humanos se rige por un principio que se conoce como autonomía de los conceptos jurídicos. Es decir, siendo que la prescripción, voy a usar el ejemplo de la prescripción o de la caducidad, siendo que el sistema mexicano, no sé, en Querétaro propiamente dicho, aquí en San José, Costa Rica, o en Argentina, o en Perú, tenemos institutos como el de la prescripción o el de la caducidad, la letra menuda, el detalle de estos institutos no se encuentra
equiparado en todos los países. Es por eso que el sistema internacional tiene una autonomía frente a todas estas vicisitudes internas y tiene sus propios desarrollos en la materia. Y además, el problema que se presenta real en el sistema interamericano es que, no obstante, la Corte Interamericana está conformado por jueces y juezas de cada uno de nuestros países. De algunos años para acá se ha adoptado la práctica de que cuando el proceso que se conoce en la competencia contenciosa de la Corte se da entre un Estado y la Comisión y hay algún juez de esa nacionalidad, ese juez se ha estado retirando. Inclusive, no obstante, el hecho de que el artículo 55 de la Convención regula el instituto del juez ad hoc para cuando se daba un juicio en el que no participaba ningún juez titular del Estado demandado, la Convención regulaba en esa norma, el 55 les digo, la participación de un juez adicional del país. Esta norma se ha reservado para los procesos en la jurisdicción consultiva. Entonces, tampoco vamos a tener a nadie en el tribunal que entienda la normativa como la nuestra. Y aquí la pregunta, bueno, si no aplica nuestro derecho interno de manera supletoria, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un proceso ante la Corte Interamericana? Nos vamos a revisar el reglamento, vemos que hay pocas normas y además les digo, de los 7 reglamentos que ha tenido la Corte, en este momento estamos con el 7º en vigencia, tampoco nos encontramos nada y necesitamos tener alguna especie de certeza de cómo funciona el sistema de protección en su cara procesal. Pues bien, la primera precisión que hay que hacer aquí, que todos tenemos que saber cuando hablamos de litigio internacional en materia de derechos humanos, es que este sistema no es un sistema continental, es un sistema de common law, es inspirado y regulado por las reglas que normalmente vemos en las películas de Estados Unidos cuando vemos un proceso o en películas británicas donde se da mucha referencia a la jurisprudencia. Es por eso que es importante manejar mucha jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, ya vamos a ver cómo y por qué, no solo en aspectos sustantivos, sino también en aspectos prácticos, porque aquí es donde va a estar la herramienta para tener éxito en la defensa de los temas sustantivos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos una resolución de la Corte Interamericana, que además son muy diferentes en su estructura, para las personas que no han tenido oportunidad de verlas, les comento que son sentencias, pese a que la Corte o el Tribunal de Derechos Humanos Continental tiene ya un poco más de 30 años de estar funcionando, tiene relativamente pocos casos en comparación con su similar europeo. Las sentencias son muy largas, los párrafos están numerados y desde hace ya un buen tiempo, no desde el principio, las sentencias tienen índices. Esto nos ayuda a ubicarnos más en la revisión y en ubicar los temas. Pero es fundamental, y aquí uno de los primeros aspectos que quiero comentar, es que si ustedes van leyendo cualquier resolución de la Corte Interamericana, no es casualidad ni es un tema cosmético que en todas las páginas hay una gran cantidad de pies de página. Y cuando se toman el tiempo de leer esos pies de página, van a darse cuenta que en su gran mayoría no son referencias a textos o a documentos, sino a resoluciones previas de la propia Corte Interamericana, en donde se resolvió algo similar a lo que se está conociendo. Esto es por el sistema que les comentaba de las reglas del common law, esa necesidad de estar reiterando el precedente, tanto en materia sustantiva como en procesal, para dar seguridad jurídica. Lamentablemente, pues, como ustedes, yo también fui estudiante de Derecho y cuando uno tiene poco tiempo y tiene que presentar algo o tiene que hacer algún examen y se encuentra una página con una gran cantidad de pies de páginas y no hay posibilidad de revisarlos todos, pues uno se la brinca y hasta se puede en algunos momentos hasta alegrar de que se ganó esa página. Pues la realidad es que aquí el consejo es que la parte importante está en esos pies de página que debemos revisar con atención. Lo que vamos a hacer en esta actividad es revisar
cerca de unos 60 criterios en materia de demostración o de prueba de hechos. 60 de aproximadamente unos 1.200 que hemos logrado extraer. Sin embargo, voy a ajustarme al tiempo y no quiero ni aburrirlos ni abusar del tiempo del próximo expositor. Iniciemos. Algunas precisiones rápidas de lo que voy a decir. La Corte Interamericana tiene dos competencias. La primera, que es la que se conoce como competencia consultiva. Aquí la Corte conoce de preguntas que le hacen los estados. Aquí no vamos a ingresar porque esto no es una competencia de defensa directa de derechos humanos. Sin embargo, en el marco de esta competencia consultiva se dan verdaderas controversias en materia de derechos humanos y algunos son casi que juicios contenciosos. Les pongo, por ejemplo, la opinión consultiva OC-16, que se conoce o que se denomina el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso. Si bien Estados Unidos no es parte del sistema interamericano o Corte Convención o del subsistema Corte Convención, en este caso Estados Unidos participó porque la pregunta que hace México tiene que ver con el tratamiento de sus nacionales en el sistema estadounidense. Y cuando ustedes revisan esa opinión consultiva van a ver la audiencia oral y eso fue un verdadero juicio, una delicia de leer entre las abogados y los abogados de México y las y los abogados de Estados Unidos. Nos interesa mucho, lo que vamos a ver o lo que vamos a revisar, nos interesa mucho la parte contenciosa. Y aquí vamos a ver los juicios que se han conocido en la Corte Interamericana y de ellos vamos a extraer algunos principios procesales. Es importante tener claro, por lo que voy a decir ahora, y posiblemente algunos ya lo conozcan, pero me interesa que todos tengamos claro la idea. En el proceso contencioso ante la Corte Interamericana, quien demanda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frecuentemente todos vemos noticias y en algún momento nos habremos encontrado con alguna noticia en donde algún abogado muy enojado sale a los micrófonos de la prensa diciendo voy a llevar el caso ante la Corte Interamericana. Eso no es así. Quien lleva el caso ante la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El demandado va a ser el Estado y desde hace ya bastante tiempo, no desde su inicio, las presuntas víctimas, que es como se llama a las partes, a las personas que sufrieron supuestamente la violación de derechos humanos y que están exigiendo justicia, se les da lo que la Corte denomina un locus standi, un derecho de estar. Esa participación en el juicio les permite aportar prueba y de ahí la importancia de esto porque es regularmente en esta posición procesal en donde se ubican las y los defensores de derechos humanos y tienen que tener muy claro, por ejemplo, que las presuntas víctimas en ese locus standi no pueden variar el cuadro fáctico que presenta la comisión y que presenta el Estado demandado, pero sí pueden aportar pruebas y hacer alegaciones de derechos y de hechos acreditando cosas siempre, reitero, dentro del marco fáctico. Ahora bien, iniciemos. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los sistemas internos en materia probatoria ante la Corte Interamericana, vamos a tener 5 momentos importantes en lo que tiene que ver a la prueba. El ofrecimiento, la admisión para la evacuación, que no es la admisión definitiva de prueba. Vamos a tener la evacuación, vamos a tener la admisión definitiva de la prueba ya evacuada y vamos a tener la valoración de esta prueba. Si esto fuera un curso en materia de Derecho Procesal Internacional, lo que haríamos es que vamos revisando los párrafos, pero no tenemos tiempo de hacer esa revisión. Así que lo que yo voy a hacer es que les voy a decir la idea, les voy a decir el número de párrafo y la sentencia. Espero que no me crean en buena hora si ustedes aplican el método de Descartes y aplican la duda cartesiana y dudan de lo que yo les estoy diciendo y se van a revisar las sentencias. Y les pediría además que si no coincide lo que yo les estoy diciendo con lo que se encuentran en la resolución, pues se comuniquen conmigo y hacemos la aclaración que haya que hacer. Veamos. La manera de establecer o de extraer principios procesales de jurisprudencia de la Corte Interamericana la podemos encontrar
de dos maneras. Lo que yo denomino la fácil, que es, por ejemplo, cuando el párrafo me dice, en materia de procesal, vamos a trabajar así. Les puedo poner un ejemplo. En el párrafo 35 de la sentencia del caso Cepeda Vargas versus Colombia, en la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, la Corte dice expresamente, en materia procesal vamos a aplicar supletoriamente el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Facilísimo. La Corte ya nos dio la idea en ese párrafo. Pero también, y en la mayoría de los casos, tenemos lo que podríamos denominar la manera no fácil, pero sí divertida, de cómo extraer ese principio de normas. Y es que a veces es leyendo del contexto de la sentencia donde logramos entender lo que la Corte está haciendo en materia procesal sin que la Corte nos diga expresamente o nos brinde un enunciado claro en ese sentido. Por ejemplo, en el caso Bayarri, ya se me sale aquí el acento costarricense, Bayarri versus Argentina, en la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas, en el párrafo 41, no sé si les dije, la Corte hace una serie de análisis en las que nos lleva a concluir, sin ninguna duda, que su práctica, o sea, la práctica procesal de la Corte, es una de las principales fuentes para entender cómo funciona su dinámica probatoria. Nada más una nota de las que son importantes. Yo voy a hablar aquí de sentencia de fondo, reparaciones, sentencia de reparaciones y costas. Esto es porque la Corte a veces hace solo una sentencia de excepciones preliminares, después hace una sentencia de fondo, después puede hacer una sentencia de reparaciones, o en la mayoría de los casos, por la naturaleza del conflicto, hace una sola sentencia sobre fondos, reparaciones y costas, o a veces hace excepciones preliminares y fondo y reserva las excepciones para, las reparaciones para otro fallo posterior. Entonces es importante que sepan que a veces un mismo caso puede tener 3, 4 o hasta 5 sentencias o a veces solo una. Iniciamos entonces, iniciamos primero con una serie de precisiones generales en materia procesal y después vamos a empezar a analizar ya los institutos específicos de cómo funciona la prueba documental, cómo funciona la prueba pericial y cómo funciona la prueba testimonial. De principio, aunque nos parece muy común en el derecho interno, en la Corte Interamericana se presentan muy frecuentemente conflictos en torno al tema de si se prueba algo que ya ha sido aceptado por el Estado. Y la Corte Interamericana ha dicho, no se prueba los temas que ya han sido reconocidos por el Estado. Y uno diría, bueno, ¿y por qué el conflicto? Mire, a veces el solo hecho de llegar a la Corte Interamericana y tener la posibilidad de plantear un conflicto en aquel nivel hace que yo como víctima sienta la necesidad de poder decir lo que me pasó o que quiero que escuchen al testigo. Y si el Estado ya hizo el reconocimiento, pues a veces no se puede hacer esto y el proceso avanza. En esta dirección, les quiero recomendar la revisión del párrafo 43 de la sentencia del caso Gudiel Álvarez y otros, conocido como caso del diario militar, versus Guatemala, la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Adicionalmente, la Corte también ha precisado el tema, y esto pues será muy común para los que son abogados y abogadas dentro del auditorio, que la prueba es una carga. Esto significa, palabras más, palabras menos, pues esto no es un curso de derecho procesal, que la falta de presentación de la prueba solo afecta a la parte que la ofreció. Y esto implica que no es posible que la otra parte exija la evacuación de esta prueba. En esta dirección les recomiendo la revisión del párrafo 33 del caso Quichua de Sarayaku versus Ecuador, sentencia de fondos, reparaciones y costos. No sé si lo dije, párrafo 33. Sí, creo que sí lo dije. Ok. Conflictos que se presentan con casi todos los tipos de pruebas. Es frecuente que en todos nuestros ordenamientos haya ciertos temas que sean confidenciales. Y entonces se presenta mucho que el hecho de que
por la situación de confidencialidad de una prueba en el ordenamiento interno, cuando la Corte la exija, el Estado inicialmente diga que no la va a enviar porque es una prueba secreta, está cubierta por el secreto de Estado, es una prueba confidencial, etc. Este tema ya ha sido analizado en diferentes oportunidades por la Corte Interamericana y el Tribunal Supranacional ha indicado, entre otros, en el párrafo 59 del caso Cepeda Vargas versus Colombia, sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, que los estados sí tienen la obligación de enviar esa prueba. Ahora, aclaro que no es que la prueba entra en el acervo probatorio y las partes, las presuntas víctimas y la comisión tienen automáticamente acceso a esa prueba. A esa prueba. De hecho, lo que sucede en la práctica es que la Corte prepara un resumen de esa prueba que se mantiene confidencial y se le traslada a las presuntas víctimas y a la comisión para que puedan litigar en lo que es necesario para pues, lo que tiene que ver para el juicio. Y aquí se ha presentado además un enorme debate de segundo nivel, y es que todos habremos escuchado el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado, los frutos del árbol enfermo, teoría del derecho, pues, del derecho estadounidense, y nos han enseñado en nuestras universidades que esa prueba ilícita no puede ser utilizada. Bueno, este principio no funciona en la Corte Interamericana. En el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, sentencia de Fondo Reparaciones y Costas, este asunto se comentó y se analizó profundamente, y es que estábamos ante la prueba confidencial de la que hablábamos anteriormente, pero las partes de alguna manera habían accedido a esos documentos y los presentaron ante la Corte. Evidentemente el Estado lo que hace es que manifiesta su oposición por la naturaleza de la prueba que se está presentando. Sin embargo, la Corte señala que no se puede sacrificar la justicia en razón de estos temas procesales. Doctor Jorge, un comentario nada más. Nos dicen por aquí que no se pudo saber cuál era la sentencia, que no se alcanzó a escuchar. Si nos hiciera favor de repetirla, por favor. Claro. Muchas gracias. Es el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, sentencia de fondo, reparaciones y costas, párrafos del 57 al 59. Ok, continuemos. Uno de los aspectos más complejos en el litigio de derechos humanos es lo que tiene que ver con la acreditación de los denominados hechos negativos. Este tema de la prueba de los hechos negativos es complejo en nuestro sistema nacional, pero en el derecho internacional es 3 veces más complicado. Y aquí la Corte ha reconocido la existencia de una serie de mecanismos de reversión de la carga de la prueba. Entonces, no siempre la parte que alega la existencia de un hecho negativo, es decir, que no soltaron a la presunta víctima, que el Estado no hizo esto, que la administración penitenciaria o que la administración de protección al niño no hizo tal cosa, no siempre la carga va a ser de las presuntas víctimas. Tenemos un sistema muy complejo de reversión de la carga de la prueba. Es más, les adelanto que esto sería tema para otra ponencia, porque hoy voy a hablar de prueba, pero la Corte Interamericana tiene, además de lo que vamos a ver más adelante, todo un esquema de prueba circunstancial, de reversiones de la carga de la prueba y de presunciones que vienen a complementar el sistema probatorio que vamos a empezar, o que estamos comentando en este momento. Continuemos. Pruebas ya llegadas a la Corte en el marco del mismo caso, pero que tienen que ver con procesos de justicia cautelar, es decir, cuando la Corte emite una medida provisional. Tal vez aquí voy a hacer una aclaración. En el sistema interamericano, las medidas cautelares son la justicia cautelar que ejerce la Comisión Interamericana en el procedimiento ante la Corte Interamericana. Pero cuando se trata de una medida preventiva adoptada por la Corte, estas ya no se llaman medidas cautelares porque ese nombre lo tiene la Comisión, sino que se llaman medidas provisionales. Ok. Cuando las partes presentan un elemento, un documento, lo que sea,
en el contexto de un trámite, de una medida provisional, la Corte no la incorpora automáticamente en el proceso principal. Por regla general, en los códigos modelos procesales civiles y procesales penales en América Latina, estas pruebas se tramitan como un legajo o como una parte dentro del expediente principal. Pues bien, a nivel internacional no funciona así. Así que es importantísimo que las partes no se vean sorprendidas o que los defensores y defensoras de derechos humanos no se vean sorprendidas y que pidan siempre la incorporación en el expediente principal de este tipo de prueba que ya ha sido presentada al tribunal. En este sentido, les recomendaría el párrafo 33 del caso Uzcategui y otros versus Venezuela en la sentencia de fondo y reparaciones. En cuanto a las técnicas de valoración de la prueba que utiliza la Corte Interamericana, el tribunal ha sido consistente y constante en que utiliza la sana crítica. Y esto es importante porque algunos otros tribunales internacionales utilizan un sistema de libre valoración de la prueba. Así que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a revisar cómo funciona en otras instancias. En el párrafo 36 del caso Mejía Hídrobo versus Ecuador en la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, y en el párrafo 66 del caso Tristán Donoso versus Panamá, sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas, la Corte expresamente dice que el sistema de valoración de la prueba es la sana crítica. Ahora bien, cuando nos vamos a revisar la doctrina nos encontramos muchas variaciones de cómo se entiende qué es la sana crítica como sistema probatorio. Pues bien, en el en el párrafo 113 del caso Castillo González y otros versus Venezuela, en la sentencia de fondo, la Corte Interamericana nos dice que valorará la prueba a la luz de la sana crítica bajo las reglas de la lógica y la experiencia. Expresamente, en este párrafo la Corte incluso señala que no utiliza ningún sistema de prueba tasada y que sí se aceptan en el sistema de la Corte, en su ámbito procesal, la utilización de indicios y de presunciones. Yo sé que esta sentencia es un poquito antigua y que hay algunas otras más recientes que tocan estos temas de manera aislada, pero me interesa particularmente esta porque es de las primeras y engloba todos estos conceptos en un solo párrafo, en el párrafo 113, les decía. Ahora, es importante destacar que la Corte, en el párrafo 105 del caso Rosendo Cantú, y otras versus México, en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, aclara que estas reglas de las que estamos hablando funcionan diferente en el sistema internacional que en los sistemas internos de los estados que son parte en el subsistema Corte-Comisión. Y nos señala expresamente que el sistema probatorio va a ser muy informal. A mi caso, y después pues ahí lo vamos a comentar más adelante cuando hablemos de la prueba pericial, excesivamente informal, lo cual no está malo, excepto cuando atente a la seguridad jurídica de las propias partes. En el párrafo 174, para complementar esta idea, en el párrafo 174 del caso Restrepo y Familiares versus Colombia, en la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas, la Corte completa este principio del que estamos hablando y nos dice que para que la prueba sea suficientemente contundente para demostrar algo, para tener acreditado, debe cumplir 3 características. Y es estas características, son estas características, las que tenemos que buscar nosotros en los elementos de convicción que vamos a llevar a la Corte. La Corte nos dice que tenemos que llevarle prueba que sea suficiente, confiable y contundente. Dicho esto, vamos a empezar a ver ahora sí el sistema probatorio en su funcionamiento en la práctica. El reglamento de la Corte nos dice que hay básicamente un momento para presentar pruebas y es con la interposición de los escritos principales. Los escritos principales en la Corte son la demanda que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el escrito de solicitudes y argumentos y pruebas que presentan las presuntas víctimas y la contestación que hace el Estado demandado. Y deja ahí abierto algún supuesto cuando hay fuerza mayor o prueba para mejor resolver, pero no nos dice cómo se va
pues a manejar estos temas con claridad. Y entonces la segunda fuente de momentos procesales para la presentación, o que nos dice cuáles son esos momentos, es la propia jurisprudencia de la Corte. Y es que en el párrafo 33 del caso Salvador Chiriboga versus Ecuador, en la sentencia de reparaciones y costos, no en la sentencia de fondo, la Corte nos habla de la prueba superviniente. También podemos encontrar referencias al tema de la fuerza mayor en la presentación tardía de la prueba en el párrafo 33 del caso Fernández Ortega y otros versus México, en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Y tal vez el instituto que más permite la flexibilidad probatoria en cuanto a momentos es el tema de la muy conocida en los sistemas nacionales prueba para mejor resolver o prueba para mejor proveer según los contextos. Y la Corte reiteradamente, dado el intenso instituto, el intenso uso que tratan de hacer las partes de esta prueba, ha señalado, y les pongo el ejemplo en el párrafo 43 del caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, en la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, que esta prueba es una prueba del tribunal, no un derecho de las partes, es una prerrogativa de la Corte, un derecho de la Corte pedirla, pero las partes no tienen derecho a presentarlas y que la Corte se las tenga que admitir. Sin embargo, cuando las partes, como sucede en la mayoría de los casos, presentan prueba para mejor resolver, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que la acepta cuando esa prueba es pertinente y útil. Y esto lo pueden encontrar, este principio que les estoy señalando sobre la pertinencia y utilidad de la prueba para mejor resolver, para que ésta sea admitida, en el párrafo 33 del caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Ahora, de previo a iniciar con los tipos de prueba y particularmente con la prueba documental, les quiero señalar algo que es radicalmente diferente en la Corte Interamericana de lo que sucede en nuestros sistemas internos. Aquí, en el sistema internacional, va a ser posible y muy frecuente que otros, no sé cómo llamarlo porque procesalmente es muy difícil encontrar la terminología, otros sujetos, otros actores que no están participando en el proceso, lleven prueba al procedimiento. Y entonces podemos encontrar casos en donde de repente un testigo está rindiendo una declaración ante el tribunal de manera presencial y le entrega documentos. Y estos documentos que no son presentados ni por la comisión, ni por las presuntas víctimas, ni por el Estado, ingresan en condición de prueba documental al expediente. Un ejemplo de este tema lo pueden encontrar en el párrafo 43 del caso García y Familiares versus Guatemala, en la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Es posible también que los peritos, además de su pericia, den otros elementos de juicio a la Corte. Les señalo en esta dirección el párrafo 70 del caso Vélez Restrepo y Familiares versus Colombia, en la sentencia preliminar, en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Y más aún, nos podemos encontrar con frecuencia también casos en donde terceros estados que no están participando en el juicio llegan prueba al tribunal, sea porque la Corte se los pidió o sea porque de oficio lo hacen. En este sentido, quiero hacer referencia al caso más antiguo, a uno de los primeros casos, en donde es un caso contra Honduras y, sin embargo, un tercer estado, en este caso Costa Rica, presenta prueba útil al proceso. En esta dirección quiero hacer referencia a los párrafos 27, 39, 44 y 119 de la sentencia de fondo de este caso. Dicho esto, vamos a partir de este momento y espero que no estén tan aburridos con esta citadera o con esta constante referencia a sentencias, pero es que les cuento, esto no está en ningún lado, no hay ningún libro que recoja estas cosas y es únicamente la revisión de las sentencias lo que nos permite tener acceso a esta información y la idea es que ustedes tengan este tipo de herramientas a mano. Iniciamos con la prueba documental, que posiblemente es la de mayor frecuencia en el sistema interamericano.
La regla general en la prueba documental es que todo lo que se presenta se admite a menos que las partes, que la otra parte se oponga y que la Corte deba ingresar en un análisis de admisibilidad de la prueba. Esta regla general la podemos encontrar en el párrafo 38 del caso Abril a los Silla y otros versus Perú en la sentencia de reparaciones, fondos, reparaciones y costas. Ahora, es posible también que se pueda incorporar en el proceso en condición de prueba documental documentos que ya están en otros expedientes, incluso que tienen otra naturaleza. Es decir, es posible que, por ejemplo, en el caso A, que es el que nosotros estamos conociendo, se requiera la información que obra en un peritaje que está en el caso B. Entonces la Corte no ordena la realización de ese nuevo peritaje porque no tiene que ver necesariamente con las características de nuestras presuntas víctimas, de nuestros representados o de nosotros como representantes de un Estado, sino que tiene que ver, por ejemplo, con un peritaje de cómo funciona el sistema de administración de justicia en lo que hace a la defensa de los derechos de las mujeres frente a la violencia de género. Entonces, este tema que ya fue elaborado por un peritaje en lo que hace el Estado de manera reciente, se incorpora al expediente en condición de prueba trasladada, pero importante esto que les quiero señalar, y es que a diferencia de lo que sucede en el otro proceso, en el proceso en el que se está recibiendo la prueba, esta documentación va a ingresar no como prueba pericial, sino como prueba documental y va a ser valorada con esta otra característica, y por eso es importante que todas y todos tengamos claro a la hora de rendir nuestras conclusiones finales de que esta información ahora va a ser prueba documental. Una de las características de la mayoría de los sistemas procesales internos, cuando son muy formales, es que frente a documentos públicos o prueba documental en general no se admite la utilización de testigos. Pues bien, este principio no aplica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde más bien es frecuente que se tenga de un lado prueba documental y del otro lado tengamos prueba testimonial tendiente a desvirtuarla. Entonces, aquí esto se los quiero señalar expresamente porque a veces algunos abogados en automático descartan la posibilidad de usar testigos, y tenemos que tener claro que la Corte sí acepta este tipo de confrontación probatoria. Les remito en esta materia el párrafo 43 del caso Cabrera García y Montiel Flores versus México de la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas. Uno de los enormes conflictos, tal vez uno de los más frecuentes y más grandes que se presentan en materia de prueba documental, es el que se nos configura cuando la comisión quiere presentar como prueba documental de su demanda un informe que la propia comisión ha elaborado. Esto, señalan los estados, es pretender probar algo porque yo ya lo dije previamente. Es probar algo con mi propio dicho. Y entonces se dan unos debates importantísimos en esta materia y resulta ser que la Corte sí ha admitido de manera constante la posibilidad de presentación de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prueba en sus demandas. En esta dirección, ver el párrafo 58 del caso de la masacre de las dos R's versus Guatemala en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Los videos se admiten, pero ha habido grandes controversias cuando los videos que son prueba documental vienen editados. Y aquí les recomendaría ver con detalle, y no les voy a decir qué pasó, porque esto sí me interesa que lo vean con mucha curiosidad jurídica. El párrafo 107, 109 y 110 del caso Peroso y otros versus Venezuela, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, para que vean el conflicto que se da cuando la prueba es un video, pero que viene editado por la parte que lo presenta. Las publicaciones, en términos generales, la Corte las acepta siempre que reconozcan, ha dicho la Corte, que cumplan alguna de las tres características, a saber, que tengan la calidad de reconocer hechos públicos y notorios, declaraciones de funcionarios públicos o cuando prueben aspectos relacionados con el caso. Bueno, yo leo estas tres cosas y no me dice mucho. Entonces, veamos un poquito más en detalle este tema. En cuanto a los artículos, estos principios están en el párrafo 40 del caso Abril Alostilla y otros versus Perú, sentencia de fondo, reparaciones y costas.
El tema de los artículos académicos y de los libros ha sido analizado en cuanto a la posibilidad de presentarlos en condición de prueba documental en el caso Radilla Pacheco versus México, sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. En cuanto a los artículos académicos, en el párrafo 33 de esta resolución, la Corte nos dice que estos artículos, aunque sean la opinión de alguien, no son ni prueba testimonial ni son prueba pericial. Las vamos a tener como prueba documental. Y en cuanto a los libros, hay precisiones similares en el párrafo 72, pero atención, la naturaleza de prueba documental de los libros y de los artículos no es la misma. De hecho, es frecuente encontrar algunos precedentes donde la Corte de manera aislada dice que los admite, pero que no son prueba documental, pero tampoco nos dice en condición de qué se están admitiendo. Lamentablemente, estos temas procesales, para los que nos gusta mucho el derecho, a veces nos queda debiendo la Corte en algunos temitas. La prueba testimonial, para ir cerrando, la prueba testimonial es tal vez una de las de mayor impacto en la Corte. Y aquí tenemos 4 variaciones. Hay un tema ahí con la primera que les voy a decir, que es la prueba affidavit, que es una prueba muy particular que responde mucho a la realidad geográfica de un tribunal internacional de mediados de la segunda mitad del siglo XX, donde no estaban desarrollados los medios tecnológicos. La prueba affidavit, para los que no la conocen, es una prueba en donde la Corte acepta una prueba testimonial, pero que el testigo, la persona que va a hacer la declaración, no va a la Corte ni se le toma la declaración en ningún otro lugar, sino que va donde un fedatario público, da su testimonio, y en la contraparte hace una lista de preguntas que el testigo, al momento de dar esa declaración, pues debe contestarlas también. No hay réplica, no hay contrainterrogatorio, nada de eso. El documento se hace, el fedatario público hace el documento y se presenta en la Corte. Este es el tipo de sistema probatorio lamentablemente más común en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a declaraciones se refiere. Tenemos también la posibilidad de que se evacúen testigos directamente ante la Corte. Lo que pasa es que aquí la Corte normalmente escoge de todo el elenco de personas declarantes quiénes van a ir, o quién, normalmente es 1 o 2 personas que sean muy representativas, quienes van a estar en la audiencia en la Corte. Excepcionalmente se han dado casos donde la declaración se hace en el país de origen y se hace un envío de una delegación de la Corte para recibir la prueba documental, y recientemente se ha estado aplicando, aunque no todo lo que debería a mi criterio, el sistema de las videollamadas. Iniciamos con la prueba testimonial. Sin embargo, la prueba affidavit la voy a tocar en un momento posterior. Lo primero que la Corte insiste cuando analiza cualquier prueba testimonial es que las declaraciones de las presuntas víctimas, que es por regla general las que más frecuentemente se reciben, no se valoran de forma aislada. Estas declaraciones entran en un análisis en el contexto de todas las demás pruebas. Y es importante también esto que les estoy diciendo de la valoración de las declaraciones de las presuntas víctimas, perdón, antes de continuar, lo pueden encontrar desarrollado en el párrafo 44 del caso Torres Millacura versus Argentina, en la sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte también ha diferenciado las características que tiene la prueba testimonial de la prueba pericial. El testigo dice lo que vio y el perito puede dar opiniones. En esta dirección vean el párrafo 61 del caso Fernández Ortega y otros versus México, sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Mucho se discute el tema de qué pasa cuando el testigo está mintiendo, de si existe una obligación de decir la verdad. Normalmente la declaración se está tomando en la sede de la Corte o en algún lugar donde la Corte está haciendo la audiencia, que por regla general no es el país que está siendo juzgado. Entonces, ¿existe o no la obligación de que el testigo diga la verdad y se juramente? Bueno, estos temas están regulados esto me refiero al deber de decir la verdad del testigo y su juramentación en el párrafo 105 del caso Gómez González y otros, caso El Campo Algodonero versus México, que por cierto, valga comercial, es una de mis sentencias favoritas, en sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. El tema de la parcialidad
manifiesta de un testigo es un aspecto que es casi que de discusión preceptiva en las conclusiones finales de en la presentación de los alegatos finales de las partes ante la Corte. La Corte reiteradamente ha dicho que esto no implica la inadmisión de la prueba, pero sí su consideración al momento de hacer la valoración. Esto es analizado en el párrafo 40 del caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Igual se analiza cuando el testigo tiene un interés directo, por ejemplo, es el abogado de la víctima en el proceso interno y el fallo internacional implica que se podría haber beneficiado, no sé, con honorarios en el sistema nacional cuando se haga la anulación, etcétera. La Corte también ha admitido este tipo de testimonios, por ejemplo, en el párrafo 71 del caso Eleodoro Portugal versus Panamá, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. El tema de la declaración de los testigos en el procedimiento ante la Corte y su remisión de estos documentos, o sea, los que recogen la declaración de las manifestaciones de la persona en aquel procedimiento previo ante la comisión, es un aspecto que también ha sido discutido por la Corte. Y la discusión o el debate en este caso ha sido si esa es prueba testimonial o es prueba documental. En el párrafo 46 del caso Gudiel, de la sentencia del caso Gudiel Álvarez y otros, conocida como Diario Militar versus Guatemala, en la sentencia de fondos, reparaciones y costas, la Corte ha dicho que esto es prueba documental, pese a que allá fue tenido como prueba testimonial. En lo que hace a la affidavit, aquí hay una serie de consideraciones importantes y con esto ya voy cerrando para llegar a la prueba testimonial y concluir la presentación, sobre todo por el tema del tiempo. Es importante señalar que la Corte ha establecido que esto es una prueba muy informal, entonces ha aceptado que la víctima que habla frente al fedatario público narre libremente los hechos o que sea interrogada por su propio abogado. En este tema les recomendaría el análisis que hace la Corte sobre la prueba affidavit en los párrafos 28 y 29 del caso Barbani Duarte y otros versus Uruguay, en la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Por ahí se ha dado algún conflicto. ¿Qué pasa cuando ese affidavit no es rendido frente a un fedatario público y es presentado ante la Corte? Bueno, este tema fue analizado y resuelto por la Corte en los párrafos 11 y 31 del caso Castillo González y otros versus Venezuela. Y es que lo que se presentó en esos casos es que los fedatarios públicos no encontraron ningún notario que quisiera recibir la declaración y entonces en este contexto la Corte lo admitió. Un tema de nuestro siglo y tal vez más del siglo de ustedes, de las y los abogados jóvenes, es qué pasa con la prueba a través de enlaces de Facebook, de Dropbox o de redes sociales. Bueno, este tema ya ha sido analizado por la Corte y la Corte admite que se presente como prueba enlaces de Internet, de redes sociales, y aquí les remito al párrafo 58 del caso de la masacre de las 2 R's versus Guatemala, la sentencia de excepción preliminar, reparaciones y costas. Doctor, disculpe, sí. Doctor, un minuto para comenzar con las preguntas, por favor. Claro. Muchas gracias, doctor. A terminar con el tema de la prueba pericial, que es la prueba reina. En materia pericial, la Corte ha tenido muchas contradicciones. Si bien la prueba más importante, por regla general, es posible encontrar contradicciones. Les pongo un ejemplo. En el caso Ticona Estrada y otros versus Bolivia, sentencia de fondo, la Corte sí admite un peritaje que fue rendido por el perito antes de que la Corte lo ordenara, pero ante un caso similar, en el párrafo, no sé, 22, perdón, no sé, nos dice en el párrafo 22 del caso Díaz Peña versus Venezuela, que es muy cerca en el tiempo, en la sentencia de excepción preliminar y fondo rechaza esta posibilidad. Les recomiendo para el tema de la revisión, de la naturaleza de la prueba pericial, de la parcialidad manifiesta de los peritos, de las definiciones técnicas o de las deficiencias técnicas de los peritajes y de la capacidad de los peritos de dar opiniones, revisar el caso Cabrera García y Montiel Flores y otros versus México, concretamente el párrafo 18.
Para terminar, es frecuente encontrarnos pericias contradictorias de las que presentan las presuntas víctimas y de las que presentan los estados. Aquí es muy frecuente que las partes soliciten a la Corte que se nombre un tercer perito para que hagan una especie de desempate, como funciona en el sistema interno. La Corte no hace eso. Pese a que esta es la práctica habitual en la mayoría de los estados, la Corte lo que hace es que decide cuál es el peritaje que va a seguir y se acaba la discusión del asunto. Y como última referencia para abrir el espacio de preguntas, la Corte recientemente ha estado admitiendo reconocimientos o visitas judiciales de la Corte. Y es una visita que no tiene la característica de los reconocimientos judiciales que se hacen en el sistema interno, que son muy restrictivos. En estas visitas que hace la Corte, la delegación del tribunal habla con la gente, recibe testimonios, recibe documentos. Esto lo pueden encontrar en los párrafos 21-27 del caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayacu versus Ecuador, sentencia de fondos, reparaciones y costas. Y doña Eloís, quedo a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Sin lugar a dudas ha sido maravillosa su disertación. Hay tanto y tanto que se puede hablar acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, como usted lo ha abordado, la verdad es que creo que nos abre el panorama para reflexionar. Por aquí mandamos saludos a Danilo Leal, también nos dice Zaragoza presente, nos dice Magali Osorio Bustamante, saludos, buen día. Yo Pizaña, saludos desde Cuernavaca, Morelos, saludos desde Querétaro, Fátima Daniela. También por aquí nos saludan desde Bolivia, Paola Ramírez, te mandamos un fuerte abrazo. Verónica Rodríguez nos dice, saludos desde la Ciudad de México, muy interesante la cumbre, excelentes expositores, muchísimas gracias. Por acá nos dice María del Carmen Corona, felicidades por la cumbre. Y como pregunta, estamos teniendo aquí, Mario Ortega nos dice, la carga de la prueba es fundamental para el Estado, para que el Estado garantice y salvaguarde los derechos humanos. Vamos a ver si entiendo la pregunta. La carga de la prueba en Corte Interamericana es muy dinámica. Entonces, por regla general, la Corte tiene pues un párrafo que reitera mucho y que no lo voy a decir de memoria, pero que dice más o menos lo siguiente: el Estado no puede descansar su defensa en la incapacidad de probar que tengan las partes por las características de la versión que se está litigando. Y es que es muy frecuente, sobre todo cuando se trata de casos que tienen que ver con algún periodo oscuro o con algún sector un poco transparente o Fuerzas Armadas, casi imposible para la víctima acceder a ciertas pruebas o tener gente dispuesta a ser testigos. Entonces, aquí, en mucho, la carga de la prueba descansa en el Estado, pese a que estamos en alegatos de las partes. Es muy diferente al sistema interno, en donde regularmente quien demanda tiene que demostrar efectivamente, sí, al lado de la carga probatoria, y mucho depende de lo que tenga que demostrar el Estado por obligación convencional. Excelente, doctor. Tenemos aquí otra pregunta, ya sería la última por cuestión de tiempo, porque ya tenemos que dar inicio a la siguiente y última ponencia, pero Mario Ortega le pregunta, ¿qué pasa cuando la reparación de gastos y costas no cuenta fundamentado y motivado por la Corte, pero la carga de la prueba cuenta con todo el precedente, ya que los países no cuentan con la misma prueba pericial? Mire, el tema de las costas es un mundo probatorio aparte que pues no toqué por causas, por temas de tiempo. Aplica mucho un sistema de presunciones. Por regla general, los juicios que llegan a la Corte ya tienen 20 años, 30 años. Las presuntas víctimas no tienen comprobantes de todo lo que hicieron en los procesos internos, no tienen comprobantes de lo que gastaron en viajes, en visitas para ir a revisar. Si es un país grande, por ejemplo, como México, y tienen que viajar a la ADF, pues ahí hay gastos importantes de hospedaje. O la Corte, por regla general, tiene todo un sistema de presunciones.
de lo que las víctimas han gastado en materia de costas. El concepto de costas y gastos en Corte Interamericana es muchísimo más amplio que lo que nosotros tenemos en nuestros sistemas nacionales, y entonces la Corte sí tiene un amplio desarrollo jurisprudencial que da para un tema. De hecho, por ahí hay algún trabajo mío exclusivamente en temas de honorarios, bastante extenso, honorarios y costas, porque esto es un mundo aparte, y mucho de lo que las víctimas deben resarcirse no es solo el tema de justicia, sino los años y años que han gastado para la búsqueda y la procura de la justicia en su caso. Entonces sí hay bastante desarrollado jurisprudencialmente de cómo se presume, cómo se calcula, y parámetros ya establecidos por la Corte. Excelente, doctor. Pues estaríamos cerrando. Únicamente aquí David Gil nos dice saludos desde el estado de Puebla. También nos dice Manuel Silva, saludos desde Cancún, México. Marianela le dice felicidades al doctor Leiva por su ponencia excelente. También Sergio Tapia le dice felicito al expositor desde Pachuca, Hidalgo. Y bueno, doctor Jorge, pues no me queda más que agradecer el tiempo que nos está brindando, la oportunidad de abrirnos la puerta desde su hogar y de esta manera remota en esta época del COVID-19, pues tratar de inundar un poquito también las redes sociales con contenidos que nos hagan reflexionar, como excelentemente usted lo ha hecho. Aquí me encantaría que nos diera unas últimas palabras, doctor, y bueno, agradeciéndole en nombre de la CONAMEX y en nombre de la Federación de Abogados Jóvenes Mexicanos. Muchísimas gracias, doctor Leiva. Muchas gracias. Mi último comentario: sean defensoras y defensores de derechos humanos, pero no solo de academia. Es lindo estar en actividades como estas, viajar a eventos, conocer gente, pero la realidad de la defensa y el litigio de los derechos humanos está en el campo. Vayamos a buscar a las personas que nos necesitan para que apliquemos en la realidad lo que aprendemos en eventos importantes como este. Para todos y todas allá en México y en el resto de América Latina, un abrazo de corazón. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Leiva. Pues muy bien, amigos, amigas latinoamericanos de la Cumbre Internacional, continuaremos con la última ponencia. Por favor, no se despeguen. Aquí estamos nosotros para ustedes. Y muchísimas gracias por sus comentarios. Realmente nos enriquecen y favorecen la retroalimentación en este tipo de actividades. Doctor Leiva, un muy fuerte abrazo. Espero algún día estarlo visitando ahí en Costa Rica y, mientras tanto, recibo un caluroso abrazo desde México. Igualmente.